Una bendecida mañana, un feliz inicio de semana para todos. Bienvenidos. Vamos a trabajar. Buenos días, señor. Buenos días, Novali. Un gusto saludarte. Un gusto saludarte, Leslie. Bueno, para esta semana tenemos asignado entonces ya algunas páginas en cuanto a nuestro libro. Estábamos viendo un poco acerca de lo que es los mayas. Digo solamente un poco porque para poder trabajar acerca del tema de ellos, pues podríamos estudiarlo años y así, ¿verdad? Surgen nuevos descubrimientos y nuevas situaciones que alguna vez, ¿verdad? Hay enfoques específicos como para ello. Podríamos hablar entonces de una religión únicamente, de la estratificación social, de cómo se establece, ¿verdad? La cosmovisión maya, esa cosmogonía que ellos tienen. Cada uno de estos elementos en un momento determinado, ¿verdad? Sufre pues cambios y esos cambios son los que nosotros únicamente, ¿verdad? Son los que vamos a observar. Algunos de ellos, los más destacados, vuelvo a insistir, ¿verdad? Dentro de los mismos sabemos que no podemos abarcar por completo, pues en una pequeña unidad, un par de semanas, todo lo que comprende, ¿verdad? Del desarrollo de ellos, ya que tuvieron igual tres fases fundamentales. Dijimos que había un preinicio, un desarrollo y un final. En esta parte final del periodo posclásico vamos a entender que pues fueron muchas las situaciones que se presentan, ya que tenemos que recordar que aparte de que dentro de ellos mismos surgieron muchas guerras, mucha controversia y fue el deterioro de los mismos grupos, también vamos a comprender en un momento determinado que la invasión de los españoles en aquella fecha, pues estableció también otro rango que arrasó, ¿verdad?, con la población maya como tal. Eso nosotros lo hemos hablado y mencionado en varias ocasiones, que no solamente se establece en el territorio guatemalteco, sino se establece en todo el territorio mesoamericano. Prácticamente comprende los cinco o seis países de Centroamérica, ¿verdad? Casi que el que no mencionan es Panamá, pero en algún momento yo les he hecho mención que si en un momento determinado tuvieron un desplazamiento, porque también hablamos, ¿verdad?, de cierta cultura indígena dentro de lo que es Perú, Colombia. Hablamos también, por ejemplo, ¿verdad?, de otras ciudades como ellas que tienen muchos rasgos similares a los mayas. Entonces, de ahí podemos observar que no solamente, ¿verdad?, el territorio mesoamericano como tal, pues estuvo habitado de ellos. Con esto vamos a desarrollar que la parte posclásica se va a desarrollar hasta 1500. Nosotros ya vamos a empezar a ver en la otra parte de la lectura que ya en 1500 en adelante, pues la necesidad, ¿verdad?, de las promesas de Cristóbal Colón a la reina Isabel de poder establecer, ¿verdad?, otros rumbos de comercio, pues hacen, ¿verdad?, que ellos salgan y puedan hacer expediciones a otros territorios. Con lo cual, ¿verdad? Pues se ubican, ¿verdad? Las tierras de Centroamérica, pero que no estaban todavía delimitadas de forma política, sino simplemente, ¿verdad? Fueron esas expediciones que inició Cristóbal Colón, también Américo Vespucio, en un momento determinado. Con ello, entonces, en ese avance, en ese trayecto que ellos empiezan a desarrollar, vamos a situar entonces las fechas de 1521, en donde los españoles llegan a Tenochtitlán. Este sector está ubicado en lo que hoy nosotros conocemos como México específicamente. Con la caída de Tenochtitlán en Guatemala en 1524, también entra, ¿verdad?, don Pedro de Alvarado. Y si nosotros recordamos, ¿verdad?, Hernán Cortés fue uno de los que llegó, ¿verdad?, en este caso a México en 1521. Ya para 1524, pues ya Hernán Cortés, perdón, don Pedro de Alvarado acompañaba a don Hernán Cortés y se adentra a las tierras de lo que hoy nosotros conocemos como las tierras bajas de Petén y también en las tierras altas, que son la cordillera de la Sierra Madre, establecido ya hoy como Guatemala. Las características principales entonces de esta región son la invasión de semipueblos nómadas o nómadas
provenientes, ¿verdad?, de Aridoamérica, regiones ubicadas en el norte de México. Y acá, como ustedes pueden observar, nosotros tenemos la división ya política de lo que es Guatemala, pero vean, en la parte, ¿verdad?, de México todavía se encuentran ubicadas aquellas tierras de las cuales nosotros hemos mencionado que existía, ¿verdad?, ese territorio mesoamericano, más no la división política que hoy en día conocemos. Durante esta época se desarrolla una técnica de difusión de metales como el oro, la plata, el cobre, aunque eran utilizados solamente como artículos decorativos. No es que el maya en un momento determinado no le diera relevancia al oro, como a veces se nos ha hecho creer. En este caso, ¿verdad? La piedra más preciada para ellos era el jade. Y el oro pues tenía un distintivo, pero no como tal, ¿verdad? Como hoy en día nosotros podemos observar. Por eso en algún momento, ¿verdad? Se menosprecia el intelecto de ellos diciendo que cambiaron, ¿verdad? El oro por espejos, cuando en realidad, pues lógicamente vamos a encontrar que no era algo tan preciado para ellos, sino tenían otras situaciones a las cuales ellos daban más valor. La organización militarista, debido a la inestabilidad provocada por los invasores de los chimecas, nombre que se les dieron a los que venían del norte. Al producirse esta invasión, hubo un corrimiento, dice, de diferentes grupos hacia el sur, que provocó en los mayas esta situación. Vamos a entender entonces que la fase de militarización, o como nosotros le conocemos hoy en día, ¿verdad? Un ejército, pues estaba organizada y sabemos que se encontraba muy bien organizada. La diferencia es que recordemos que ellos eran grupos distintos que poseía cada uno su propio ejército, de los cuales también estaban debilitados porque habíamos mencionado al inicio, ¿verdad? Que entre ellos pues surgían, ¿verdad? Este tipo de guerras. Y entonces ahí es como entre ellos mismos fueron debilitándose y ya cuando vinieron los españoles con otro tipo de armamento, pues tenían gran desventaja, ¿verdad? No era lo mismo tener una lanza a tener un arma, ¿verdad? De pólvora como tal. Entonces ahí ese desequilibrio, ¿verdad? Era descompensatorio. Si ellos hubieran tenido posiblemente el mismo armamento, estoy segura que la historia cambiaría rotundamente, porque en este caso, pues esa fue una de las principales, ya que ellos eran grandes estrategas dentro de lo que era el ejército. También empieza a desarrollarse ya un diseño urbanístico dentro de las ciudades, y eso vamos a entender nosotros que la estratificación social que ellos mantenían, pues era totalmente distinta, ¿verdad? Siempre en todo grupo social en la actualidad se estratifica en clase alta, clase media y clase baja. Dentro de esas mismas clases, pues antiguamente se desarrollaba en las mismas situaciones. En la clase alta iban a estar los reyes, los príncipes, los caciques, ¿verdad? En la clase media, todo aquel que fuera parte de la nobleza o que tuviera cargos importantes como los sacerdotes, los educadores, ¿verdad? Los artesanos, personas que realmente producían a esa economía. Y por último, en la clase baja vamos a encontrar a los que posiblemente eran el resto de la población de escasos recursos y también posiblemente íbamos a encontrar, ¿verdad? A esclavos. Y vamos a encontrar esclavos porque en algún momento recordemos que entre los grupos, ¿verdad? Que tenían las pugnas, las luchas, lógicamente el vencedor, ¿verdad? Absorbía a aquellos que habían perdido y los sometía como tal a esclavitud. Con ello, tenemos entonces acá y nos pide que desarrollemos algunas actividades, dice, construyó mis conocimientos. Aquí les presenta, ¿verdad? Una serie de grupos y de periodos que ustedes van a tener que ubicar. Luego tenemos las culturas del posclásico y con eso voy a continuar. Ya saben que en los últimos periodos de la semana, pues cedo el espacio para que ustedes hagan tareas, ¿verdad? Es importante, siempre les he dicho, ¿verdad? Que tengamos nuestros espacios dentro del periodo para que ustedes puedan desarrollar sus actividades sin necesidad de volverse a sentar, ¿verdad? En una computadora por las tardes. Entonces, sí necesito su atención y que vayan conmigo, por favor, en la lectura. Dice las culturas del periodo posclásico. Les decía, cuando decimos post, ¿verdad? Después del desarrollo, la finalización. En Guatemala, los señoríos que se formaron en las tierras altas y descendían de los mayas que se desplazaron hacia el sur,
son los que se mezclaron y recibieron la influencia de otras culturas. ¿Qué culturas nosotros vamos a establecer? Ya acá nos menciona, ¿verdad? Entonces, otra vez, tierras altas, todos los que venían en este caso, ¿verdad? Del área de Cobán, Tulum, Ixmal, tenemos aquí, ¿verdad? Palenque, y ya se vienen a sentar a estas otras como tal. Entonces dice, algunos rasgos culturales son comunes a todos los pueblos dentro de este periodo. Y nosotros vamos a entender que sí vamos a tener muchos rasgos culturales porque lógicamente, ¿verdad? Estamos inmersos dentro de un grupo en el cual tiene las mismas prácticas. Tal vez van a variar algunas, pero no van a ser todas. Las luchas y las alianzas de estos pueblos de la región, la construcción de ciudades, áreas rodeadas, perdón, de barrancos para su protección contra los ataques de los pueblos vecinos. Y aquí nosotros vamos a conocer, ¿verdad? A esos barrancos, a esos surcos, como actualmente las conocemos, ¿verdad? Dentro de un ejército, dentro de una guerra, hacen trincheras, ¿verdad? Que son aquellos surcos donde son los límites, ¿verdad? Que han llegado pues los grupos del ejército como tal. Tenemos que la construcción de pirámides de menor altura, tanto para ser, dice, menos evidentes, como también la disminución de la importancia religiosa. La escritura en códices, uso del oro como un elemento decorativo, dentro de la realización de sacrificios humanos por influencia de los pueblos que bajaron en el área que hoy se conoce como México. Uso de ritual del palo volador y entre otros como el juego de pelota. Antiguamente algunos rituales pues eran indispensables, ¿verdad? Usted sabe que, por ejemplo, para generar alguna resolución, es decir, alguna solución de algún conflicto, pues también el juego de pelota era un aspecto ceremonial, porque en un momento determinado no es que se sacrificaran como tal tantísimas vidas, sino era un acuerdo al cual se llegaba. La persona que perdía, el grupo que perdía, ¿verdad? Tenía que ser sacrificado, es decir, muerto por completo. Ahí sumamos entonces una forma, ¿verdad? Establecida de cultura de cómo solucionar ciertos conflictos. Y tenían que ser, me imagino, conflictos muy fuertes, ¿verdad? Para poder determinar que un grupo pues iba a ser sometido a muerte por completo. Dentro de los grupos vamos a mencionar algunos, ya que nosotros conocemos que dentro de nuestra región existen 22, ¿verdad? Es decir, pudieran existir más, pero solo aquellos que destacan hoy en día son los que nosotros pues reconocemos e identificamos. Dice que están los quichés que ocupan la misma región que hoy habitan, el quiché, Totonicapán, regiones de Quetzaltenango, Suchitepeque, Sololá, Verapaz, y su capital era Cumarcá. Entonces acá podemos establecer cuáles eran las regiones, ¿verdad? Que se tenía, por ejemplo, dentro del señorío quiché. La base de su organización social y política era Chinamí, comunidades que estaban ubicadas alrededor de Tamit, lugar donde residía la élite política, la élite militar y religiosa. Les decía que la estratificación social estaba dividida en tres, ¿verdad? Bases fundamentales. Entonces ya vemos la primera. Estaba la política, la militar y la religiosa, ¿verdad? Que eran dentro de la cúspide, el primer linaje. Los miembros de esta comunidad compartían cosechas, pero no tierra, no poseían tierras. Dice, cada chinamit era independiente, sin embargo, podía aliarse con fines políticos o militares cuando varios chinamitales se unían. Es decir, vamos a entender que este es un grupo, pero abajo ya vemos nosotros a los cachiqueles, y si los cachiqueles, ¿verdad? Veían que las tierras que ellos poseían eran de mejor tamaño, de mejor propiedad para cultivar, qué sé yo, cuestiones como esas, pues ellos iban a quererse apoderar de esas tierras, ¿verdad? Entonces ahí viene otra vez esa lucha dentro de ellos mismos. Dice entonces se formaba un hamac. Antes de la llegada de los españoles se formó un hamac más poderoso llamado Quichehuinac, el linaje o familia más importante de Cabec, de donde descendía el rey Aipop. En este caso, para que podamos comprender esta parte, si habían familias, si habían élites desde ya, pues lógicamente al unirse dos familias poderosas, dos élites, pues lógicamente, ¿verdad? Iban a tener el mayor poder. Y no solamente el poderío en tierra, sino en ejército. Por eso es de que se habla mucho, ¿verdad? De cómo ellos conservaban ciertos territorios.
Tenemos una segunda cultura que son los caciqueles. En 1470, ubiquemos fechas. Se recuerda que en 1524 es cuando empieza la disolución, ¿verdad? Acá nos marca que en 1470 aproximadamente los caciqueles formaron parte de la Confederación de Quiché, a la cual también pertenecían los sutuiles. Si vemos, entonces ya me menciona tres culturas unidas: Quiché, sutuiles y los caciqueles. Sin embargo, se sublevaron y se separaron de esta confederación. Los enfrentamientos entre quichés y caciqueles continuaron hasta la llegada de los españoles. Al separarse, formaron dos grupos independientes: caciqueles, con capital en Isimché, y Chajomá, con capital en Chunahui, Abaj, erróneamente llamado Misco Viejo. El territorio de Chajomá ocupaba los pueblos de Zacatepeque, San Juan, San Pedro, Santiago, San Lucas, Zumpango, mientras que los caciqueles ocupaban el área del departamento de Chimaltenango y Sololá. Por eso en algún momento, ¿verdad? Hemos escuchado que la parte de Sololá está dividida en dos, ¿verdad? Los caciqueles y los sutuiles, pero la parte histórica nos muestra, ¿verdad?, cuáles eran sus territorios en sí. Tenemos entonces los quechíes en el siglo XVI habitaban el área dentro del río Caobón, Polochic, región llamada de Tzutztlán, que significa tierra de guerra. Hoy Alta Verapaz. Se dedican a la agricultura en regiones cálidas y templadas que ocuparon también la parte actual del Petén. Entonces acá ya nos da una idea, ¿verdad? Muy puntual. Ah, bueno, ya estaban entonces en Petén. Y los ríos, ¿verdad? Que siempre va a ser la parte distintiva que de los asentamientos, porque lógicamente el agua es vital en todo momento para cualquier ser humano. Y por ello es que tenían ese tipo de asentamientos cercanos a agua. Esa variedad de clima les otorgó ciertas ventajas, ya que la diversidad de cultivos en productos les permitió comercializar muchos productos agrícolas. No olvidemos que la economía ha sido un factor primordial en el desarrollo de cualquier grupo social, ¿verdad? Eso ha existido en siglos anteriores y seguirá existiendo en siglos venideros. La sociedad quechí, al igual que el Poconchí, estaba organizada en cuatro clases sociales. Oigan, acá ya me hace la división muy clara y presente de dos comunidades, la quechí y la poconchí. Estaba dividida en esclavos, hombres libres pobres, hombres libres ricos y la nobleza. Vean cómo esas condiciones sociales nos vienen a manifestar cómo estaba entonces desarrollado en aquel entonces, ¿verdad? Los grupos sociales. Las posiciones de honor y respeto podían adquirir un reconocimiento o habilidades, dice, sin embargo, el poder político y religioso les otorgaba por parentesco. Entonces, en algún momento yo les mencioné, ¿verdad? El poder comparar, por ejemplo, la monarquía. Nosotros sabemos que existe, ¿verdad? Una reina, un rey, y que van a existir hijos. Y a esos hijos se les van a llamar príncipes. Cuando muere la reina, cuando muere el rey, si hay un príncipe, ¿verdad? Asciende al trono y por lo tanto se convierte en rey. Y entonces sus hijos pasan a ser príncipes y así sucesivamente, ¿verdad? Eso, ese rango, esa nobleza, ese título viene de parentesco y por lo tanto, ¿verdad? Conforme vayan avanzando, pues van subiendo, ¿verdad? De nivel como tal. Más sin embargo, sabemos o se establece, ¿verdad? Que siempre, siempre va a existir ese estatus social. Oye, en la actualidad ustedes pueden ver, ¿verdad? Por ejemplo, existía en su momento, ¿verdad? La reina Isabel de Inglaterra. Cuando ella muere, tiene a su hijo, ¿verdad? Al príncipe Carlos. Y ahora, ¿verdad? No hace mucho, hace algunos meses, pues coronaron al príncipe Carlos, ¿verdad? Y a la que es su esposa. Mas, sin embargo, sabíamos, por ejemplo, que existía antes de la esposa de este príncipe Carlos, existía, ¿verdad? La princesa Diana. Si ella hubiera seguido viva, pues ella tenía o mantenía el título, ¿verdad? Porque era la esposa como tal legítima del príncipe Carlos. Cuando ella fallece, el príncipe Carlos se casa con la otra señora y es la que ahora, ¿verdad? Es su reina. Entonces, vean, los hijos han heredado, ¿verdad? El título de príncipe. Cuando muera nuevamente príncipe, en este caso, ¿verdad? El rey Carlos, pues pasa, ¿verdad? El hijo, el heredero. Y así es como viene, ¿verdad? Esa sucesión hereditaria. Lo mismo pasaba antiguamente, ¿verdad? En estas culturas.
solamente que ellos pues ya se establecía, ¿verdad? Dentro de los rangos que ellos podían tener. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿Algo que no haya quedado claro? No, señor. Gracias, Novali, muy amable. Entonces pasamos con otro grupo. Les decía que vamos a ver algunos solamente porque de otras culturas, pues lamentablemente no hay escritos específicos, ya que algunas en su momento, ¿verdad? Pues han desaparecido. Para hacer una asociación, ustedes en idioma español van a ver, ¿verdad? Que existen las lenguas vivas y las lenguas muertas. Vamos a establecer aquella lengua viva, la que prevalece, ¿verdad? La que está en uso, la que se sigue desarrollando. Y vamos a establecer a lengua muerta en un momento determinado, ¿verdad? Aquella que sí tuvo una existencia, que tuvo un desarrollo, pero que hoy en día ya no se practica. Y lo mismo va a pasar, ¿verdad? Con las culturas. Si ya no existe una persona que pertenezca a ese grupo social, pues definitivamente solo nos van a quedar los escritos como historia. Dentro de esto mencionamos entonces a los sutuiles, ubicados al oeste y el sur del lago de Atitlán. Y les mencionaba entonces, ¿verdad? Que los sutuiles, pues hoy en día se marca mucho todavía, ¿verdad? Ese rasgo distintivo dentro de lo que es Sololá, a orillas del lago de Atitlán. Se unieron, dice, a la Confederación de Quiché junto con los cachiqueles, pero en 1400 y 1475 estuvieron subordinados los primeros a través de alianza matrimoniales y el pago de un tributo, es decir, entre sutuiles y quichés. Sin embargo, así a lo que establece, ¿verdad? Hacia lo que es 1475 hubo un enfrentamiento entre el rey quiché, fue asesinado y la confederación, ¿verdad? Se tuvo que disolver. Y con el nombramiento de la autonomía de cada uno de estos dos grupos, ¿verdad? Pues se rompe esa estructura que se tenía. Se aliaron a los pipiles y a los man para hacer frente a los quichés y a los cachiqueles. Vea, si los tuiles, ¿verdad? Ya no estaban con los quichés por el asesinato de lo que fue el rey que los gobernaba, pues ellos se desligan y entonces hace alianza, dice, con los pipiles y los males. En este caso, para poder contrarrestar, ¿verdad? Al grupo élite que eran los quichés. Para hacer frente a los quichés y a los cachiqueles, al llegar los españoles, los cachiqueles dominaron gran parte del lago, pero las tierras de los sutuiles llegaban hasta la costa, donde estaban las plantaciones de cacao. La ciudad más importante de este señorío, Chinamí, cerca del lago actual, ¿verdad? De Santiago de Atitlán. Su idioma fue el sutuí y pues por vista, por imágenes, por ilustración, ¿verdad? De escrita, o en algún momento, si usted ha tenido la oportunidad, ¿verdad? De ir a Sololá, pues nosotros hemos ubicado, ¿verdad? A cada uno de los lugares que están alrededor. Luego avanzamos y nos menciona a los Pocomames y Pocomchis. Promueven, dice el grupo Pocom, establecido en la región de Baja Verapaz, el desplazamiento por los quichés en 1524 controlaban la mayor parte de los actuales departamentos de Guatemala, Jalapa, Jutiapa, el área de Aguachapán en El Salvador, y el grupo estaba dividido en Pocomán y Pocomchí. Los primeros, es decir, el grupo Pocomán, se trasladaron al sur y se asentaron en las regiones de Amatitlán, Palín y Chinaut, Asunción Mita y San Pedro Pinul. Estos nosotros los ubicamos dentro del territorio, ¿verdad? Están a un lado de lo que corresponde a Ciudad Capital, hoy actual, ¿verdad? Se puede, dice, concluir que a diferencia de los señoríos quichés, los cachiqueles, los sutuiles, los pocomames vivían en paz y no era una organización política superior. Esto se reduce a la ausencia de vestigios que indican la construcción de ciudades con rasgos defensivos, es decir, que eran grupos, ¿verdad? Establecidos normal, que no tenían los cercos o los surcos que mencionábamos al inicio, ¿verdad? O que yo le llamaba hoy en día, ¿verdad? Trincheras para poder establecer esa defensoría, ¿verdad? Del territorio.
Fue otro grupo más establecido. Hoy en día todavía podemos observar algunos rasgos. Ustedes tal vez han escuchado, ¿verdad? De Caminal Cuyú en Ciudad Capital, que todavía sigue siendo, ¿verdad? Un centro ceremonial, aunque existe, hay un centro comercial con ese nombre, pero el centro, la placita pequeña, ¿verdad? Que todavía mantiene algunos rasgos de las ruinas, pues sigue estando presente. El pueblo Pocomam se ubicó en Huehuetenango, en San Marcos y partes de Totonicapán y Quetzaltenango. Se sabe muy poco de su organización, ya que no hay documentos escritos por ellos. Sin embargo, es sabido que perdieron el control de Totonicapán y Quetzaltenango a manos de la Confederación Quiché. En una época se aliaron con los tutuiles para enfrentar a los caciqueles y a los quichés. Su capital era Saculeu, en Huehuetenango, llamada Chinabajul, en Mam. En este señorío convivían varios pueblos que usaban 4 idiomas. Los idiomas entonces de esta región eran Mam, Tectiteco, Ixil y Aguacateco. Taculeu es un excelente ejemplo de arquitectura defensiva en el periodo posclásico. Está rodeada de barracas, lo cual facilita el control de quienes ingresan y salen de la misma. Y este es una pequeña imagen, ¿verdad? Del área que se puede establecer, aunque pues realmente Taculeu, el territorio es extenso y podemos entender que fue un lugar muy estratega porque ahí van a encontrar ustedes dentro de la historia, que no lo menciona en esta parte, a Caibil Balam. Y Caibil Balam fue otro rey dentro del señorío de lo que fueron también en este caso, ¿verdad? Las culturas de los mames, los tectitecos, del Chile y el aguacateco. La historia indica que Caibil Balam estuvo 128 días adentrado en esa región y que su nombre significa la fuerza de 2 jaguares, estableciendo en este caso que cada vez que ingresaban, ¿verdad? Españoles para poderlo apresar, él los mataba. Y los mataba, ¿verdad? Simplemente con una especie de machete, de espada, algo así, ¿verdad? Entonces, él es un personaje muy representativo hoy en día. Tal vez ustedes lo han escuchado porque también hay un grupo élite especial en el ejército de Guatemala que tiene el nombre de Caibiles y su nombre es representativo a ese origen de este personaje maya en su momento porque fue uno de los últimos guerreros es en establecer y dar batalla, ¿verdad? Resistencia a los españoles como tal. Y pues estos templos son muy pequeños, se pueden observar dentro también de esta ciudad de Saculeu. Existe un complejo donde están todavía los aros para poder observar, ¿verdad? Que ahí se jugaba lo que era este rito del juego de pelota como tal. Luego tenemos a los tzitzars, grupo que habitó dice alrededor del lago de Petén Itzá. Se cree que vinieron del área del norte y la península de Yucatán, de la ciudad de Chichén Itzá, en donde alrededor de esta, ¿verdad? Tuvieron su asentamiento. La sociedad estaba dividida en linajes, cada uno con su propio gobernante. Era el linaje de Canek y el linaje de los Itzá. La isla de Flores fue un centro de gobierno en donde fue el centro de gobierno lo que era el linaje de Caneca. Entonces acá nuevamente nos vuelve a presentar, ¿verdad? Otra estratificación social, pero esto dentro de los Itzáes. Ya vimos entonces cómo se dividió el linaje dentro de los quichés, dentro de los mames, de cómo en algún momento, ¿verdad? Unificaron algunos, algunos esfuerzos, ¿verdad? Para mantenerse. Y si usted prestó atención a cada uno de los eventos que fuimos mencionando, pues ustedes escucharon la manifestación, ¿verdad? Que los quichés fue uno de los señoríos mayoritarios dentro de la región. Y también nosotros, pues,
hasta tenemos a nuestro héroe nacional, ¿verdad? Tecumán, que fue el príncipe Quiché. Entonces, vean cómo la historia, ¿verdad? Viene desarrollando pues ciertos eventos de resistencia, ciertos eventos de cultura que todavía hoy en día se manifiestan. Con eso vamos a concluir el tema y en la próxima clase pues vamos a continuar el desarrollo del mismo. Vamos a quedarnos entonces hasta aquí. Ustedes me indican si hay alguna duda o si en algún momento, ¿verdad? Quisieran comentar algo, por favor. No, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, yo les deseo una feliz y bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase y nos escuchamos primero Dios el día de mañana. Que tengan un feliz día. Feliz día. Gracias, Novali, muy amable. Igualmente para ti, Brigitte.